Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase y no la cambies. Yo soy el gobernador de mi lengua. El dinero obedece mi decreto hoy. Escríbela. Ponla ahí abajo. Ese acto no es simbólico. Es el primer decreto que harás con este conocimiento. La ley lo registra desde este momento. La diferencia entre el hombre que reza toda su vida sin ver resultado y el hombre que recibe en días no es la fe, no es la devoción, no es cuántas veces se arrodilló, ni cuántas velas encendió, ni cuántas páginas del diario llenó con sus deseos. La diferencia es la posición desde la que habla. Uno habla desde el piso, con la frente inclinada, con la voz de quien no sabe si merece, con el ritmo del que pide un favor a alguien que puede negárselo. El otro habla desde el trono, con los pies sobre la tierra, con la calma del que conoce la ley, con la certeza del que no suplica porque no tiene que suplicar. ¿Cuántos años llevas pidiendo lo mismo? ¿Cuántos amaneceres has pronunciado las mismas palabras con el mismo miedo enredado entre las sílabas? Escúchame bien, el problema nunca fue tu fe, nunca fue tu esfuerzo, nunca fue que Dios no te oía. El problema fue que hablabas como mendigo desde un palacio que ya era tuyo. Y la ley espiritual, que es exacta, que es justa, que no tiene favoritos ni excepciones, obedece siempre la identidad desde la que hablas, no las palabras, la identidad. Dices, dame abundancia desde el miedo y la ley escucha miedo y te da más miedo para que sigas siendo consistente con lo que decretas. Dices, dame abundancia desde la autoridad y la ley escucha autoridad. Y el universo invisible que Florence Scovel Shinn llamaba la sustancia divina comienza a moverse. Hoy aprendes a hablar desde el trono que siempre te perteneció. Y si recibes lo que viene en los próximos minutos, en 7 días, el campo comenzará a reorganizarse a tu favor, no como milagro, como ley. Hay un error que comete el 90% de las personas que trabajan con afirmaciones y no ven resultado. Un error que Florence Scovel Shinn detectaba en segundos antes de que la persona terminara de hablar. ¿Quieres saber cuál es? Que la boca dice una cosa y el corazón transmite otra. Declaras soy próspero, pero debajo de esa frase, en la frecuencia que ninguna palabra puede ocultar, hay una voz que susurra estoy mintiendo. Y la ley espiritual no lee tus labios. Lee tu frecuencia. Piensa en esto. La radio más potente del mundo puede tener las palabras más perfectas en su guión, pero si transmite en la frecuencia equivocada, nadie la recibe. El contenido no importa. La señal lo es todo. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. No dice en el poder del pensamiento, no dice en el poder de la intención, dice la lengua, la palabra pronunciada, el decreto hablado desde la identidad correcta. Pero atención, esa misma lengua puede decretar vida o decretar muerte dependiendo de quién la usa en ese momento. La usa el yo mendigo, decreta escasez aunque pronuncie palabras de riqueza. La usa el yo gobernador, decreta abundancia, aunque el banco diga lo contrario. Florence lo enseñaba así: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo escuchaste, no lo que quieres, lo que eres. Y lo que eres se revela en la frecuencia de tu voz cuando hablas del dinero a solas, cuando nadie te ve, cuando estás frente a la factura que no puedes pagar, cuando alguien te propone algo hermoso y la primera respuesta que sube a tu garganta es no me lo puedo permitir. Esa frase, no me lo puedo permitir, es un decreto real, un contrato verbal con la escasez que tú mismo firmas cada vez que lo pronuncias.
y la ley lo registra y lo ejecuta. Con esta información, nadie puede seguir siendo víctima de sus circunstancias. Las circunstancias son el espejo exacto de los decretos que llevan años saliendo de tu boca sin que lo supieras. Permíteme contarte la historia de una mujer que llegó a Florence completamente al límite. Llevaba 4 años repitiendo afirmaciones de prosperidad. Tenía una libreta con decretos escritos, había hecho cursos, había leído libros, tenía un altar en su habitación, una lista de gratitud, visualizaciones de mañana y de noche. Y sin embargo las deudas crecían, las puertas seguían cerradas y ella empezaba a creer que la ley funcionaba para todos excepto para ella. Cuando me habló, hice algo que la sorprendió. No le pregunté qué afirmaciones usaba. Le pregunté cómo hablaba del dinero cuando estaba sola. Silencio largo. Entonces me dijo: cuando llega una factura, suspiro y digo otra vez lo mismo, nunca alcanza. Ahí estaba, no en sus afirmaciones de la mañana, sino en sus decretos inconscientes del resto del día. Porque la ley no funciona a 1 hora y descansa las otras 23. La ley trabaja las 24 horas ejecutando cada instrucción que recibe. Y ella, sin saberlo, enviaba decretos de escasez docenas de veces al día, cada vez que abría el correo, cada vez que miraba la cuenta, cada vez que decía esto está muy caro o el dinero no me dura. Había firmado un contrato verbal con la carencia y el universo fiel, ejecutor de la ley, cumplía ese contrato a la perfección. Lo primero que hice fue enseñarle a cancelar ese contrato, no con drama, no con ritual complicado, con una frase específica que interrumpe el patrón en el momento exacto en que aparece: cancelo y disuelvo todo decreto de escasez que haya salido de mi boca. La ley recibe ahora mi instrucción verdadera, abundancia, flujo y provisión completa. Y luego, en lugar del suspiro frente a la factura, pronunciaba en voz baja pero audible: bendigo este dinero que fluye desde mí y decreto que regresa multiplicado. A los 3 días, algo que llevaba meses bloqueado en trámites se desbloqueó solo. No fue coincidencia, fue la ley respondiendo a la nueva instrucción. Ella no cambió su situación, cambió su decreto. Y la situación se reorganizó para obedecer al decreto. Job 22:28 dice: decretarás una cosa y te será firme. No dice pedirás una cosa, no dice rogarás una cosa, no dice desearás una cosa con suficiente intensidad emocional, dice decretarás. Y la diferencia entre un decreto y una súplica no es el volumen, no es la emoción, es la frecuencia desde la que nace. Una súplica nace del miedo, del tal vez no me corresponde, del espero que funcione esta vez, del Dios mío, si existes, ayúdame. Esas palabras las prohibimos en este canal. Son contratos de duda y la duda anula el decreto antes de que llegue al campo invisible. Un decreto nace de la ley conocida, de él la ley dice que así es. De él el universo ejecuta mis instrucciones. De él no pido porque ya poseo en el plano invisible lo que estoy decretando en el plano visible. Marcos 11:23. Y esto es la arquitectura completa de la ley de la palabra, dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo ves? Lo que diga le será hecho. No lo que piense, no lo que sienta, lo que diga. La ley opera por la palabra hablada. Siempre fue así. Desde el principio de los tiempos, el Creador mismo no pensó el universo, lo habló. Hágase la luz. No imagino que haya luz. Hágase. Tú eres imagen y semejanza de ese poder creador.
Tu lengua no es un músculo para comunicarte con otros humanos. Es el instrumento de gobierno con el que ordenas al campo invisible lo que debe manifestarse en el campo visible. Úsala como mendigo y vivirás como mendigo. Úsala como gobernador y el universo te obedecerá como a su señor. La elección es tuya en cada momento, en cada frase, en cada decreto consciente o inconsciente. Hubo un hombre que buscó a Florence en estado de quiebra total, no económica solamente, quiebra de fe, quiebra de identidad, quiebra de dirección. Llegó diciendo: he hecho todo lo que se supone que debo hacer y nada funciona. Florence lo escuchó y luego hizo su pregunta característica, la que siempre cortaba el núcleo del problema con una precisión quirúrgica. ¿Qué es lo primero que dices cuando abres los ojos por la mañana? El hombre pensó un momento y confesó: generalmente suspiro y pienso, otro día más de lo mismo. Florence cerró los ojos un instante. Has encontrado el decreto que gobierna tu día. Ese suspiro, esas palabras, esa frecuencia de resignación es la primera instrucción que le das al campo invisible cada mañana. Y el campo invisible, obediente y sin juicio, ejecuta, te da otro día más de lo mismo. El hombre quedó sin palabras. Florence continuó: tu sirviente no tiene criterio. No decide si lo que le pides es bueno o malo para ti. Ejecuta. Y tú lo has enviado al trabajo cada mañana con las instrucciones equivocadas durante años. Entonces Florence le entregó un protocolo de 3 decretos para pronunciar en voz audible antes de levantarse de la cama, menos de 30 segundos, y le pidió que los dijera como gobernador, no como actor, repitiendo un guión. En la primera semana, el hombre reportó algo que no esperaba. No le llegó una suma enorme de dinero, le llegó claridad. Vio una posibilidad que había estado frente a él durante meses sin que la detectara. Y esa posibilidad, actuada con decisión, abrió una cadena de eventos que en 30 días había reorganizado completamente su campo financiero. La enseñanza destilada, el decreto de la mañana, no es un ritual espiritual, es la primera orden ejecutiva del día. El que controla ese decreto controla el día. El que controla el día controla la semana. El que controla la semana controla el destino. Hay 2 personas que viven dentro de ti, no en sentido poético, en sentido operativo. Está el viejo yo, el yo, que aprendió a hablar del dinero con vergüenza, con miedo, con esa mezcla específica de deseo y culpa que te enseñaron desde pequeño. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son así porque se aprovecharon de alguien. Conformarse es virtud. Ese yo es un mendigo y habla como mendigo y decreta como mendigo. Y por eso vive como mendigo, aunque trabaje duro, aunque sea buena persona, aunque ore con sinceridad. Está el nuevo yo, el yo que conoce la ley. El yo que sabe que Efesios 3:20 no es poesía religiosa, sino un contrato activo con el Creador del universo, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos. Infinitamente más. No un poco más, no lo justo, infinitamente. El nuevo yo sabe que esa promesa no tiene condiciones de mérito. No dice infinitamente más siempre que seas perfecto. Dais infinitamente más y la condición es una sola, que te alineas con la ley que la activa. Y la alineación se produce por la palabra hablada desde la identidad correcta. Esto significa que la transición de mendigo a gobernador no ocurre cuando cambia tu cuenta bancaria. Ocurre cuando cambia la identidad desde la que hablas del dinero. Primero cambia la voz, luego obedece el mundo. Florence lo decía con una sencillez que parecía casi brutal,
Deja de hablar de lo que tienes. Empieza a hablar de lo que eres, porque lo que eres determina lo que tienes y nunca al revés. El mendigo habla de sus deudas. El gobernador decreta su provisión. El mendigo describe el problema con detalle. El gobernador ordena la solución con autoridad. El mendigo reza para que algo cambie. El gobernador decreta el cambio porque la ley lo respalda. Hoy es el día en que entierras al mendigo, no con ceremonia, con un decreto. Sé que ahora mismo estás pensando, esto suena poderoso, pero ¿cómo lo aplico cuando el miedo llega a mi garganta en tiempo real? Esa es la pregunta correcta. Y Florence tenía una respuesta práctica que llamaba la sustitución divina. No es negar la realidad, no es fingir que las deudas no existen, es elegir conscientemente qué instrucción le das al campo invisible en el momento exacto en que el miedo aparece. Cuando el miedo dice, no tengo suficiente, la sustitución divina dice, el suministro invisible fluye hacia mí ahora. Cuando el miedo dice, el dinero siempre se va, la sustitución divina dice, el dinero que sale regresa multiplicado. Soy un canal de flujo circular. Cuando el miedo dice, esta situación no tiene salida, la sustitución divina dice, la ley ya tiene preparada la provisión que aún no veo. Decreto que se manifiesta ahora. Isaías 55:11 confirma el mecanismo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra, una vez pronunciada en fe, no puede regresar sin cumplir su misión. Es una ley física del plano espiritual tan real como la gravedad en el plano físico. Pero atención a esto, porque aquí está el detalle que la mayoría ignora: la palabra no se envía sola, se envía con la identidad de quien la pronuncia. Si la pronuncia el mendigo, llega cargada de duda. Si la pronuncia el gobernador, llega cargada de autoridad. Y el campo invisible ejecuta la instrucción con la misma calidad que fue enviada. Por eso, la práctica de la sustitución divina no es cambiar las palabras solamente, es cambiar desde quién hablas antes de pronunciar la palabra, un segundo, un respiro, la pregunta interior. ¿Quién habla ahora, el mendigo o el gobernador? Ese segundo de elección consciente es la diferencia entre un decreto que activa la ley y una queja que la bloquea. Llegó el momento, no el concepto, no la teoría, el decreto. Florence Scovel Shinn construyó toda su obra alrededor de una verdad. La palabra hablada, desde la identidad del gobernador, activa el campo invisible con la precisión de una llave que abre la cerradura exacta para la que fue diseñada. Esta es la frase: las palabras que el universo no puede ignorar porque están fundadas en la ley. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. El dinero fluye hacia mí desde todas las fuentes visibles e invisibles. Soy gobernador de mi lengua y la ley me obedece. Ahora la repites conmigo, 3 veces, despacio, sin súplica, sin subir el tono al final como quien pregunta. El decreto no termina con interrogación, termina con punto, con autoridad, con la calma del que sabe que la ley lo respalda. Primera vez, despacio. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Segunda vez, más firme. Como gobernador que dicta sentencia por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Tercera vez, desde el trono. Sin duda, por la ley divina, mi provisión está completa ahora. No lo sentiste perfecto, no importa. La ley no evalúa tu actuación.
evalúa la dirección de tu decreto y en este momento la dirección cambió. Ahora necesitas un protocolo, porque la ley no se activa con un decreto de un día y se olvida. Se activa con la consistencia del que sabe que está construyendo en el campo invisible lo que pronto aparecerá en el campo visible. Este es el protocolo del gobernador 7 días. Cada mañana antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes. De pie, voz audible, 3 decretos. Mi lengua es ley. El dinero obedece mi decreto hoy. Soy canal de prosperidad divina. El flujo llega a mí desde todas las direcciones. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Menos de 30 segundos, pero son los 30 segundos más importantes del día. A mediodía, antes de comer, 3 decretos pronunciados en voz audible, aunque estés solo. El suministro invisible fluye hacia mí. Señales de prosperidad llegan en las próximas horas. Cancelo y disuelvo todo decreto de escasez. La ley recibe mi instrucción de abundancia ahora. Lo que sale de mi mano regresa multiplicado. Soy gobernador del flujo divino. Por la noche, antes de cerrar los ojos, en silencio en el umbral entre la vigilia y el sueño. Con ojos cerrados, agradezco las señales que recibí hoy, las que vi y las que no vi todavía. Mientras descanso, el campo invisible trabaja ejecutando mis decretos. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. La regla de silencio de los 7 días. Durante estos 7 días, 0 frases de escasez. No, no me alcanza. No, está muy caro. No, nunca tengo suficiente. No el suspiro frente a la factura. Si el miedo aparece en tu garganta, no lo pelees. Respira y aplica la sustitución divina. Dale al campo invisible la instrucción correcta en lugar de la instrucción del miedo. El primer día habrá resistencia. El yo viejo no muere en silencio. La costumbre de la queja lleva años grabada. Entre las 24 y las 48 horas notarás algo, no necesariamente dinero todavía, sino claridad, oportunidades que siempre estuvieron frente a ti, pero que tu sirviente no tenía instrucciones de mostrarte, comenzarán a hacerse visibles. Entre el 4º y el 7º día, los que aplican con la disciplina de un gobernador reportan señales en el mundo físico llamadas inesperadas, dinero de fuentes no anticipadas, puertas que llevaban meses cerradas moviéndose. No porque ocurrió un milagro, porque la ley respondió al decreto sostenido. Cierre, el sello espiritual. Antes de que cierres este video, hay un acto que te pido. Escribe en los comentarios ahora mismo el decreto central de este video. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. No lo escribas como tarea. Escríbelo como tu primer acto público de gobierno espiritual, como el sello que pone el gobernador al pie de su decreto para que sea válido ante la ley. La ley registra lo que pronuncias y lo que escribes con fe. Si este video fue una llave para ti, compártelo con alguien que lleve tiempo rogando sin ver resultado. Tú ya sabes lo que es estar en ese lugar. Dale la herramienta que cambia la posición. Y suscríbete a este canal, no porque el algoritmo lo necesite, sino porque cada semana traemos aquí las leyes que Florence Scovel Shinn enseñaba a puerta cerrada, traducidas al lenguaje del gobernador que ya vive en ti. El mendigo reza y espera. El gobernador decreta y recibe. Tú ya sabes quién eres.